Bienvenidos a la mesa redonda de este acto homenaje que lleva por título Nuevas tendencias en la gestión de intangibles. En ella van a participar 6 invitados que representan de alguna manera la perspectiva académica y profesional que también supo conjugar el profesor Villafañe. De una manera muy sintética, puesto que podríamos invertir toda la hora en desgranar los méritos de los invitados, voy a presentarlos y lo primero de todo es agradecer muchísimo su presencia, a lo que se han desplazado para poder participar en este homenaje y en esta inauguración del máster. El primero de ellos es Sebastián Cebrián, CEO de Villafañe y Asociados y exdirector general de DIRCOM entre los años 2009 y 2019. La profesora Magdalena Mut, como bien conocéis, vicedecana del grado de Publicidad y Relaciones Públicas. El profesor Javier Fernández del Moral, director académico del Centro Universitario Villanueva. Esther Castellano, directora de Transformación de Negocio en Prodigioso Volcán y presidenta de DIRCOM, Comunidad Valenciana y Región de Murcia. También tenemos a Santiago Jimeno, socio director y consejero de la Tecnológica 480. Por último, la profesora Estela Bernat, presidenta de la Asociación para el Desarrollo de la Comunicación, ADEComunica, y profesora del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Jaume I. Y ahora sí, vamos con la mesa que creemos que será de gran interés para los alumnos de Dirección de Comunicación, para los alumnos que ahora llegan al máster que hoy se inaugura. Y esta mesa se estructura de entrada sobre 2 preguntas genéricas. Estas preguntas triangulan entre el presente, el futuro y la contribución del catedrático Justo Villafañe. La primera de ellas quiere preguntarse por su aportación en la actualidad. ¿Cómo y cuánto ha influido la obra de Justo Villafañe en la investigación, en la docencia y en la gestión de intangibles en nuestros días? Empezamos, si os parece, el turno de preguntas por Sebastián Cebrián, que además creo que era buen conocedor y que hoy lidera la empresa que fue fruto de la transferencia y del pálpito profesional del profesor Villafañe. Muchas gracias, Sebastián. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a esta casa que uno siente como propia, ¿no? Al final estamos entre amigos, entre conocidos y sobre todo entre generadores de conocimiento y receptores de ese conocimiento. Bienvenido sea todo aquello que está relacionado con el mundo, como el mundo universitario, ¿no? Que tanto quería Justo. Bueno, quizá no puedo evitar, tengo admirado a Esther de Prodigioso Volcán, en primer lugar dar el pésame porque me he enterado que hace unas horas ha fallecido Mario Tascón, que fue también otro pionero absoluto del mundo digital y bueno, me acabo de enterar en el pasillo y lo siento de corazón. Estaba de viaje en Buenos Aires y nos ha dejado de forma repentina, ¿no? Ayer en la cena comentábamos que hay gente que no debería morirse nunca, ¿no? Y yo creo que lamentablemente tenemos en ese entorno inmediato gente queridísima, ¿no? Como el profesor López Lita, el profesor Justo Villafañe y hoy Mario Tascón, ¿no? Bueno, en ese sentido, efectivamente, tuve la enorme suerte de trabajar con Justo Villafañe, ¿no? Y lo digo porque a lo largo bueno, sí, una ya larga vida profesional, porque son casi 25 años, ¿no?, dedicados al mundo corporativo. Cuando me incorporé a Villafañe Asociados, los que me habéis oído hablar sobre la figura de Justo, digamos que nunca había tenido la oportunidad de trabajar con un genio, ¿no? Y esto lo he dicho. Era un visionario. Él siempre me solía decir: no te creas, Sebastián, cuando hace 25 años empecé a reivindicar que los intangibles y que la reputación puede y debe medirse,
no me veían como un visionario, me veían más bien como un loco, ¿no? Hay un profesor en la Universidad Complutense de Madrid, un catedrático, que asegura que los intangibles son medibles y que la gestión de la reputación hace mejores empresas, ¿no? Bueno, fue efectivamente eso, un visionario, un adelantado a su tiempo. Y luego fue un genio en tanto en cuanto no solo era un excelente profesor, un excelente académico, un catedrático de referencia, sino que tuvo también facetas inigualables en el ámbito personal. Fue un gran empresario, un gran emprendedor y, por supuesto, un gran padre y un gran marido. Con lo cual, bueno, pues sí, efectivamente, Justo era inigualable y Justo abrió un legado en el ámbito de los intangibles que en ese sentido pues digamos que sentó las bases del corpus doctrinal de la gestión y medición de la reputación corporativa. Pensemos que hace 20 años, cuando Justo empezó a sembrar esta semilla, en el ámbito corporativo la reputación y los intangibles prácticamente no estaban en el frontispicio de las palancas de referencia en las corporaciones. Hoy, según el informe Canvas, las 4 áreas más importantes en una dirección corporativa, sobre todo también dirigido a vosotros, a los estudiantes que estáis apostando, ¿no?, por esta formación, son el tema de la sostenibilidad, el tema de la comunicación, el tema del liderazgo y el tema de la reputación. La reputación está entre las áreas más importantes de las áreas corporativas para los principales directivos del mundo. Con lo cual, bueno, lo que un visionario vio hace 20 años, lo que significó sentar las bases de lo que es el corpus doctrinal de la reputación, pues hoy ha pasado a ser una de las áreas más referenciadas. Simplemente, y por no extenderme, sí decir que es verdad que nuestra compañía, la compañía que él creó, porque él siempre dijo, cuando empezamos a hablar de esto, llegaron antes los clientes que la creación de la empresa, ¿no? Grandes corporaciones se acercaron, ¿no?, al calor de aquel profesor, al calor de sus ideas, y a lo largo de estos 25 años hemos tenido la oportunidad de trabajar para más de 400 compañías. Es un legado ingente. Lo bueno es que ese legado permanece, que está ahí, que sigue sentando cátedra, que nos acompañan sus libros y que a partir de aquí seguiremos redimensionando su obra, que fue inmensa. Yo creo que lo dejamos aquí para que podamos participar e intervenir todos, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Hablaba la rectora anteriormente que la universidad tiene una triple misión, que es la investigación, la transferencia y la docencia, que es nuestra principal razón de ser. La profesora Madeleine Amut creo que quería también, dentro de ese análisis de esta situación, pues hablar de la influencia que ha tenido el profesor Villafañe en la docencia aquí en la Universidad Jaume I. Buenos días a todos y a todas de nuevo, y estoy encantada de estar en esta mesa compartiéndola con estas personas que conozco también y de poder hablar de una persona tan importante a gentes que le han conocido también. Entonces, para mí es un momento bastante importante y me gusta también aprovechar para decirle a todos los alumnos que muy bien por venir, los alumnos de periodismo, comunicación audiovisual, publicidad, todos, pues bienvenidos. Espero que os guste la mesa de hoy. Yo, en verdad, mi relación con Justo Villafañe ha sido siempre a través de sus textos y a través de sus libros. Yo, por utilizar una palabra actual, diría que soy una influenciada por los textos de Justo. Él, lo han dicho todos, fue un pionero y además un pionero de la reputación corporativa en España, y un pionero porque supo enseñar a las empresas que era una cuestión que había que trabajarla como una gestión importante dentro de ellas, y también fue un pionero porque avanzó en su estudio y todas sus contribuciones teóricas han tenido un impacto muy significativo. La verdad que siempre leer su obra es muy inspiradora, y sobre todo porque ya desde sus primeras obras Justo consiguió darle a la comunicación un lugar central. Él fue uno de los que consiguió darle a la comunicación un lugar central. Supo desmarcarse de lo que había escrito hasta el momento y generar la provocación que iba a generar cambios dentro de las organizaciones. Y es curioso porque la vida muchas veces es inesperada,
esta teoría provocadora, él la descubrió de forma fortuita. Lo cuenta en un artículo. Él cuenta que estaba en el aeropuerto de Miami esperando un avión y que fue a buscar asiento, ¿no?, para hacer tiempo hasta que su vuelo saliese, y precisamente el asiento que escogió había una revista y da la casualidad que esa revista era la revista americana Fortune, y da la casualidad que era la edición del Fortune en el que se hablaba sobre las empresas americanas más reputadas, el famoso artículo, siempre que publica todos los años la revista Fortune. Y es desde ahí, desde ese momento fortuito en el que surge su investigación, toda su maravillosa investigación. La verdad que lo bueno de sus libros, por esa forma tan clara y tan didáctica con la que los realizó, lo bueno de sus libros es que no son un monólogo en el que tras su lectura terminas cerrándote en un abordaje racional, en un abordaje frío o lógico o analítico. Sus libros consiguen que el acto de lectura individual, porque el acto de lectura es individual, se convierta en un diálogo compartido y además un diálogo que parte de ese diálogo interno que tenemos todos los apasionados de la comunicación. Así que sus libros para mí se convierten en un puente de encuentro, ¿no?, hacia la realidad. Su obra, en ese puente que ha sabido construir, ha servido para entender una gestión innovadora en el momento en el que él la trabajó. Y ha servido de criterio de análisis de otros textos y de otras teorías. Su trabajo ha crecido abiertamente. Justo presentó una obra que se salía de los límites académicos y acabó derramándose, ¿no?, por todo el mundo profesional también, por esa apuesta divulgativa que tenía tan clara y tan precisa. Él supo recoger miradas diferentes, actualizar las teorías que permanecían enraizadas también en miradas que eran uniformes. Y lo más fascinante de todo, que a mí me parece más fascinante, es que él fue el que elevó la figura del profesional de la comunicación, del director, de la directora de comunicación. A veces pienso que sus libros deben ser los más leídos en las aulas. Creo, ¿no? Digo que sí que deben ser los más leídos en las aulas, y no porque yo utilice su obra año tras año, no solo por eso, sino porque he navegado por guías docentes de diversas asignaturas, de variadas universidades, para poder hacer esta afirmación. Y ciertamente en la gran mayoría de asignaturas de las universidades españolas que tratan el tema de la gestión de intangibles, en su bibliografía hay un libro de Justo Villafañe. Y esto me lleva a pensar en lo importante que es ver cómo se le ha leído, cómo se lee su trabajo, porque yo pienso que es imposible instaurar una única lectura sobre su obra y tiene muchas aperturas. Ejemplo de ello es que en mi alumnado trabaja todos los años, cada curso trabaja el texto de Justo Villafañe y cada año el texto se amolda a los presentes y estoy segura que seguirá amoldándose a los futuros presentes y a los nuevos presentes que vayan apareciendo. Y ese es el gran valor de la reputación corporativa que Justo nos enseñó a comprender, que la reputación no es un dogma, sino que la reputación es una forma de interpretar. Así que, con esto que os he compartido, quiero que sepáis que me considero una fanática de la obra de Justo Villafañe. Muchas gracias, Magda. Aparte de las lecturas y de toda su bibliografía, hay quien tuvo la fortuna de asistir
en vivo y en directo a la evolución de su obra, a conocer como compañero el trabajo del profesor Justo Villafañe. Y uno de ellos es precisamente el profesor Javier Fernández del Moral, que quizá nos puede compartir no solo cómo es la situación actual, sino cómo Justo pudo trabajar esos grandes avances. Gracias. Gracias, Guillermo. Bueno, primero muy buenos días, muy buenas mañanas, que le gustaba mucho esa palabra, Justo. Quiero de verdad agradecer muy sinceramente este acto y que hayáis tenido la amabilidad de invitarme. Me siento especialmente gratificado por estar aquí, en esta universidad, y que haya sido esta universidad la que ha hecho este acto. Es decir, si tenéis posibilidad de decírselo a la rectora, porque creo que le gustará. Soy quizá la representación de la Complutense, por lo menos la asumo, la representación de la actual Complutense en la que compartimos trabajo y amistad el profesor Villafañe y yo. Yo conocía Justo Villafañe en los años 80, del pasado siglo. Es decir, estamos hablando efectivamente de una friolera de años, ¿no? Éramos jóvenes catedráticos ilusionados en una enorme cantidad de cosas que nos unían. Y una de las cosas que nos unían precisamente es la que nos trae hoy a la mesa, el tema de los intangibles y el tema de qué hacer con los intangibles, ¿no? Compartíamos el deber ser, aunque también compartíamos el diagnóstico en el momento aquel de la extraordinaria dificultad de impartir o de imponer esa doctrina del deber ser, ¿no? Recuerdo que un artículo que yo titulé La tangibilidad de los intangibles como catalizador del cambio social le interesó mucho a Justo y tuvimos largas conversaciones sobre ese asunto porque estábamos convencidos de que si se cambiaba la filosofía de evaluación de los comportamientos del mundo empresarial iba a cambiar todo, iba a cambiar en el fondo los paradigmas éticos y los paradigmas que tenían que marcar las líneas maestras de una sociedad como la nuestra. Esa, digamos, participación, esa unión en ese planteamiento doctrinal, en esa línea de investigación científica, nos hizo compartir muchísimos seminarios, cursos. Cuando fundamos DIRCOM, yo le incorporé inmediatamente a Justo porque me parecía que era una persona que entendía perfectamente lo que queríamos hacer. Siempre, efectivamente, tuvo una extraordinaria sensibilidad para unir planteamientos rigurosos, teóricos, académicos, con planteamientos prácticos, empresariales, de puesta en marcha de soluciones, ¿no? Y tengo que decir que en esa línea, en esa trayectoria, es decir, en la que efectivamente nos sentimos especialmente identificados, había cosas que, en fin, nos hacían especial ilusión a ambos, ¿no? En fin, cuando teníamos alguna frustración, el uno o el otro, pues nos la contábamos, nos la participábamos y veíamos cómo poder solucionar o cómo poder dar pasos para que aquello que había planteado una cierta dificultad, porque claro, las dificultades no, vamos a hablar ahora un poquito de cómo está la situación, ha mejorado muchísimo, pero no ha mejorado del todo, es decir, no se ha resuelto el tema de los intangibles, seguimos. ¿Qué es un intangible? Es no me lo toques, no me toques, o sea, no li me tangere. Es decir, vamos a ver si somos capaces de pasar la barrera de lo intangible, lo tangible, de forma que efectivamente sea eficaz. Yo di un curso de DIRCOM en un máster del Instituto de Empresa hace unos cuantos años y me acuerdo que yo empecé a hablar de la comunicación con un planteamiento más o menos, pues en fin, como estábamos hablando ahora de lo que Justo y yo pensábamos que debía ser la comunicación. Y llevaba un cuarto de hora hablando y de repente pues un alumno se levanta muy ceremonioso, me pide intervenir y me dice: mire usted, profesor, ese planteamiento que usted está haciendo a mí no me sirve de nada, porque yo he venido aquí para ver cómo puedo retribuir más y mejor a mi accionista. Y eso que usted está contando no me sirve para retribuir al accionista. Y yo me quedé perplejo y dice: bueno, o sea, que dice usted que se ha equivocado de máster. No, a ver, todos los alumnos, por favor, que estáis aquí, ¿opináis igual que este compañero vuestro? Sí, todos igual. Todos. Bueno, perdona, entonces el que se ha equivocado de máster soy yo, clarísimamente. No podía seguir
dando una explicación de ese perfil comunicacional en un planteamiento, digamos, que no tenía la más mínima intención de introducir nada que tuviera que ver con lo llamado intangible, ¿no? Bueno, eso, en fin, de esas frustraciones, de esos, digamos, golpes bajos, recibimos muchos juntos, Justo y yo. Pero hay que reconocer que, efectivamente, él ha puesto una semilla que yo creo que es insustituible. Claro, yo estaba más en el área de periodismo y él estaba más en el área de la comunicación aplicada, la comunicación corporativa. Y efectivamente, en estos momentos, acaba de hacer referencia Sebastián a un informe que se acaba de publicar, que es muy contundente. Efectivamente, hay clarísimas percepciones de que esto está cambiando. Cambia muy despacio y cambia muy lentamente, pero cambia. Y hay, desde luego, una actitud muy favorable a ir aceptando estas cosas como irremediables. En algunos casos se aceptarán con mejor grado y otras con menor grado, pero son inevitables. Yo creo que ese recorrido es inevitable. Y concluyo con una anécdota, en fin, que estamos en un ambiente, aunque haya muchísima gente y esto esté plagado de personas, y me siento muy cómodo, muy intimista, ¿no? Es decir, voy a narrar una cosa que vivimos muy intensamente, Justo y yo, presentando a una gran empresa del IBEX, una de las más importantes empresas del IBEX de este país. Les estuvimos presentando juntos un plan estratégico de comunicación. Cuando estábamos hablando como si estuviéramos examinándonos ante un presidente, un consejero delegado, un secretario general, que nos hacían así con la cabeza, justo me daba codazos, decía, y en un momento determinado toma la palabra el presidente de la empresa esta y nos dice, con una sonrisita sarcástica, ¿ustedes saben cuántos beneficios netos hemos tenido este año en la compañía? Y entonces Justo y yo nos levantamos los hombros, no sé, supongo que muchos, vamos, no conocíamos la cifra, ¿no? Y le dice a su consejero delegado, ¿cuántos millones? ¿Cuántos millones? Y entonces al otro digo la cifra de los millones que habían ganado. Bueno, espectacular, todavía eran pesetas, pero era espectacular. Y dice el presidente, nos dice a Justo y a mí, ¿ustedes creen que en esta situación necesitamos un plan de comunicación? Y entonces, claro, nos quedamos absolutamente perplejos. Luego aceptaron el plan de comunicación, pero claro, esa sensación, a mí, perdonadme, pero la viví con tal intensidad y lo celebramos, porque al final nosotros celebrábamos los éxitos y los fracasos, ¿no? Me recuerda, y con esto concluyo esta intervención mía, que ya está empezando a ser más larga de lo que debía ser, pero me recuerda a un verso de las elegías de Rilke, ¿no? Que efectivamente todavía, en fin, se están produciendo muchísimas percepciones de este estilo, ¿no? Es decir, no con esta rotundidad, probablemente de personas de otra generación, pero me recuerda ese verso de Rilke que dice con una cierta, digamos, incapacidad, dice, todavía siguen quedando leones en algún lugar que nada saben de impotencia mientras les dura su esplendor. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. He asistido a alguna reunión en la que alguna participante decía, ojalá tuviera la cabecita de Justo Villafañe para poder ordenar, planificar, estructurar toda esta amalgama de ideas. Y esa era Esther Castellano, que la tenemos aquí, como os he dicho, es directora de transformación de negocio de Prodigioso Volcán. Y me gustaría que nos contaras por qué. Bueno, yo tengo que decir que creo que soy la única persona que no conozco de cerca a Justo Villafañe. Sí que es verdad que tuve la oportunidad de que me lo presentara nuestro querido profesor Rafael López Lita, pero no he podido compartir directamente conocimiento con él.
Pero es verdad que tanto todos los que están en esta mesa como muchísima otra gente me he ido transmitiendo y me fue, yo que vengo del mundo de la publicidad, me fue llevando hacia el mundo de la comunicación, hacia la reputación, hacia la comunicación corporativa, y para mí ha sido, vamos, me abrió la cabeza absolutamente, y soy muy, muy contenta de haber conocido, aunque sea un poco de lejos, a Justo Villafañe. Yo no he tenido la oportunidad de conocerlo como persona, pero creo, sinceramente creo, y lo llevo pensando tiempo, que el hecho de ser una persona tan extraordinaria, tan generosa y que valoraba tanto a las personas es lo que, en cierto modo, fue el origen de su doctrina, porque yo creo que él empezó a tratar a las empresas como si de una persona se tratara, pendiente de sus necesidades, las circunstancias, qué valores había detrás, esos intangibles, ¿no? que bueno, pues que llegó a poner al mismo nivel que los tangibles, ¿no? como dice Javier, ¿no? que en aquella reunión sacó para arriba este presidente. Y creo que eso fue el origen de poder tratar así, ¿no? Poder valorar así, y la importancia de la comunicación corporativa hoy. Pero yo hoy estoy representando a DIRCOM y, por tanto, creo que lo que debo de aquí decir es lo que ha aportado a una sociedad asociación de profesionales como somos, de profesionales directivos de comunicación, y creo que es en poner en valor el rol del director de comunicación. Es una profesión que hace 20 años apenas existía, no existía esta figura en ninguna compañía, y hoy puedo decir que se encuentra ubicada en los consejos de administración, cerca de los presidentes, cerca de los directivos, y allí donde se toman las grandes decisiones de las empresas, de las compañías, de las organizaciones. Por tanto, creo que la gran aportación que pudo hacer Justo Villafañe es esto, ¿no? Que en gran parte se debe a él, que esta figura esté hoy muy valorada en las empresas, y además que en todas las universidades se pueda estudiar esta metodología, esta disciplina metodológica que permite demostrar que la buena gestión de intangibles es tan potente y tan valiosa para las empresas, para la competitividad de las empresas, que los propios resultados económicos. Y eso es lo que pensamos desde la asociación. Muchas gracias. ...480 es una empresa tecnológica ubicada en el Spytech de este campus, de esta universidad, que nació hace 12 o 13 años, y cuando solo eran 4 empleados ya había quien tenía insertada la función de la comunicación. Es decir, que desde su embrión ya asumieron que comunicar y que los intangibles era una cuestión central en su desarrollo. Santi Jimeno, como os he dicho, es socio director y consejero de 480, exalumno de este máster también, y seguro que tiene algunas ideas muy relevantes vinculadas totalmente a la empresa y a cómo se aplica esa gestión de los intangibles en el día a día. Adelante, Santi, cuando quieras. Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias por un viernes a última hora estar aquí. Yo he organizado un poco mi sesión en 2 puntos. La primera es intentar recordar cuándo es la primera vez que escuché hablar de intangibles, y la segunda es explicaros cómo aplicamos esta medición de intangibles en nuestra compañía. La primera, ¿cuándo es la primera vez que escuché hablar de intangibles y del profesor Justo Villafañe? Pues fue cursando, yo creo que fue la primera edición del máster. Paco y Juan serán profesores, son mucho más mayores que yo en este caso. Y hablábamos, y estaba Rafael también, y hablábamos de intangibles y todo esto. Yo estaba en clase y digo, esta fumada de intangibles. Y yo me iba a casa y decía, ¿esto? Pero ¿cómo materializamos? ¿Cómo no? Y otra vez, y los intangibles. Y esta semana cogía estos mamotretos que nos dabais de hojas y intentaba prepararme esto, y cogía la parte de intangibles y todo eran interrogantes, ¿no? Es decir, no entiendo nada. Esto de los intangibles, no sé pues esto por dónde me va a salir, ¿no? Bueno, hoy, bastantes años después, y ahora os cambio un poco de rol y paso a ser
a daros mi visión como periodista de formación en el Consejo de Administración de una compañía tecnológica cotizada en bolsa, ¿vale? O sea, para los periodistas hay luz, ¿vale? Al final del túnel de todo esto. Hoy yo sí que estoy en disposición, Javier, la pregunta que usted hacía de ¿qué es un intangible en una empresa? Una de las obsesiones que tenemos es en medir los intangibles en 480. Y esa respuesta se la daría diciendo que un intangible en mi empresa lo medimos con la tasa de rotación de empleados en mi compañía, en nuestra compañía, que es de un 4% respecto a un 15% del sector. Para mí eso es una respuesta a cómo gestionamos los intangibles en la parte de comunicación interna de la compañía. Para mí un indicador de medición de intangible es mi cotización bursátil. ¿Cuál es mi valor de mercado a fecha de hoy? Ostras, pues ese es el que es. Nos puede parecer peor, nos puede parecer mejor, pero ese valor de cotización bursátil, si valemos tantos millones de euros o lo que valgamos hoy, que no lo sé, forma parte también de este intangible, de esta confianza que generamos en inversores y en potenciales accionistas. Yo quería explicaros un poco hoy esa fumada que yo veía los viernes por la tarde, ¿vale? Cómo la estamos aterrizando, ¿vale? Y luego los retos, ¿vale? Os voy a explicar algunos ejemplos, ¿no? De cómo pasamos de esta medición de intangibles a este aspecto de tangible, ¿no? A mí me obsesiona mucho medir, y para nosotros el PIL, ¿vale?, es un indicador de toda la gestión de intangibles que se está haciendo entre nuestra compañía. No es el indicador, ¿vale? Nosotros no podemos decir si ganamos, si vendemos, si facturamos o no, por un tema de gestión de comunicación o de intangible dentro de la casa. Pero sí que lo tenemos vinculado. Lo tenemos vinculado también al plan estratégico de la compañía. Nosotros hacemos un plan estratégico cada 4 años, en el que definimos qué queremos ser en los próximos 4 años. Comunicación hace suyo este plan estratégico de compañía y tiene que armar todo lo que tenga que armar para que el plan estratégico de la compañía nos posicione como un referente en el sector de Facility Management tecnológico en España y Latinoamérica. ¿Y eso cómo lo suponemos? Pues esto, pues hará un mes hicimos un modo avión, un evento en Panamá en el que fuimos, intentamos materializarlo todo y buscar este retorno en esta gestión de posicionamiento de la compañía. Otro intangible es el que comentábamos, la tasa de rotación. Nosotros tenemos una tasa de rotación baja para el sector, pero ¿eso cómo lo trabajamos? Pues intentando que todos los que formamos parte de la compañía nos sintamos orgullosos de sentirnos parte de la compañía. Y esto es una cosa que no se hace solo con salarios. O sea, yo no sé si tendría cabida una persona en nuestra organización a fecha de hoy, 12 años después, que solo mira el salario. Se hace construyendo gota malaya, y eso es un poco esta visión a largo plazo que tenemos que tener los directivos, de que una cultura interna que permita pues este indicador de grado, que al final todo esto acaba en el PIL de la compañía, ¿vale? Que es otra cosa que nosotros en el Consejo de Administración medimos, ¿no? Pero os cuento un detalle. Cuando pasó la pandemia, la maldita pandemia esta, nosotros somos una compañía que estamos teletrabajando desde que éramos 5 personas, hoy somos 310 y seguimos con un formato híbrido de teletrabajo. La gente decide si quiere venir o no quiere venir a trabajar a la oficina, la gente tiene que hacer sus proyectos, nos basamos en un criterio de organización, de compromiso y de confianza. Sin eso esto desaparece, cosa intangible que tenemos que construir también. Bien, pues cuando empezó la pandemia, nosotros todos nuestros proyectos los repercutimos en un sistema de gestión que se llama Jira, ¿vale? Ahí vamos metiendo las horas en las que estamos imputando nuestros trabajos, ¿no? Nos dimos cuenta que la gente está imputando 16 horas al día de trabajo. Si nos ponemos en el punto de vista de decir, ostras, qué bien, la gente está trabajando 16 horas y cobrando 8, ¿no? No es la compañía que nosotros vimos o que queríamos ser. Enseguida planteamos, y después también nosotros teníamos perfilado que un alto perfil de la gente que forma parte de nuestra organización es gente que vive sola y que vive en casa. Lo que activamos enseguida fue un mapa emocional. Contratamos un servicio, ¿vale? Unos profesionales que hicieron un mapa
de situación emocional de todas las personas y marcamos la normativa de que nadie podía trabajar más de 8 horas al día. Era imposible, o sea, esto no sabíamos, si os acordáis, aquel desastre, ¿no? Y detectamos casos. Esto yo creo que al final es esta gota malaya que digo, ostras, es que es lo que va calando dentro de la organización. Y ese es el resultado de esta pregunta, ¿no? Bueno, tú córtame, Guillermo, que yo aquí... Vamos bien. Vamos bien. Sí. Pues si vamos bien, vamos bien. Os voy a contar más cosas. Los retos, ¿no? Queda una tercera parte. Yo creo que... Los retos, Santi, eso sí, lo dejamos para la siguiente pregunta. La segunda oleada. Perfecto. Hablaba antes con Javier que el despacho del profesor Rafael López Lita estaba aquí en este edificio, en este hall, en aquella esquinita. Y desde ese despacho pues surgieron múltiples iniciativas y bueno, todo un motor. Entre ellas, uno de los proyectos fue la Asociación para el Desarrollo de la Comunicación, ADEComunica, cuya presidenta, la profesora Estela Bernat, está aquí con nosotros y además también como profesora del Departamento de Comunicación. Cuando quieras, Estela. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias a todas y a todos, especialmente a los que habéis venido aquí a visitarnos desde fuera y a la familia, por poder homenajear a una persona que para nosotros pues, ha marcado muchísimo nuestra universidad. Y digo nuestra universidad porque, como ahora recordaré, una de las grandes influencias de Justo ha sido vertebrar la comunicación de la Universitat Jaume I. Yo le conocí en el siglo pasado, pero a finales, cuando tuve la oportunidad de formar parte del equipo de gobierno de la Universitat Jaume I, donde había pues una vicerrectoría, un vicerrectorado de comunicación que Domingo García Marzá representaba, y tuvimos la oportunidad, pues creo yo, de ser una de las universidades, de las primeras universidades en nacer con una serie de cuestiones que nos facilitaron mucho, pues procesos de comunicación interna, procesos de comunicación también en los que nos ayudó muchísimo Justo Villafañe y donde pudimos hacer un mágico, fuimos una de las primeras universidades en tenerlo. Y bueno, todo esto yo creo que nos ha dado bueno, pues una de las cosas, pienso, más importantes, que es coherencia, una cultura corporativa como universidad importante. Y bueno, y hoy estamos aquí y somos lo que somos y nos sentimos orgullosos, como bien han dicho todos los que me han precedido y como bien ha dicho también nuestra rectora, pues porque tenemos esa identidad y esa cultura que nos hace saber muy bien quiénes somos. Por otra parte, bueno, yo personalmente pues a Justo le debo mucho. De hecho, es que aparte de ser un faro, estuvo en mi tribunal de tesis, me ayudó muchísimo porque tuve dificultades y eso pues siempre se lo voy a agradecer y a reconocer. Y además porque yo, que vengo del mundo jurídico, yo sí que conocía los intangibles, bueno, nosotros los llamamos los derechos inmateriales, pero yo los conocía, pero claro, no la apertura que me dio, la lectura de sus obras, en cuanto, por ejemplo, yo que soy profesora de empresas de comunicación, y ha sido tan estupenda que, bueno, desde que imparto esa asignatura y hace ya, pues creo que 24 años o 25, siempre hay dentro de las prácticas una práctica dedicada a los intangibles en la empresa. Hoy en día es fundamental. Ya lo hemos dicho, no voy a repetir lo que han dicho mis compañeros y compañeras que me han precedido en el turno de la palabra, pero desde que yo, bueno, cuando yo comencé a hablar de intangibles, sea algo como, es verdad, como visionario, y hoy en día es que es algo necesario. Y por tanto yo creo que ese ha sido uno de los mayores logros y contribuciones que ha tenido el profesor Villafañe con la academia, con la universidad y también con el mundo empresarial. Yo estoy aquí pues eso, por esa doble vertiente, ¿no? Por un lado soy profesora de la casa, por otro lado
pues hoy ahora mismo represento a Decomunica, que es la Asociación para el Desarrollo de la Comunicación en la provincia de Castellón. Esta asociación comprende pues, compañeros, compañeras, gente del mundo de la comunicación en general y también empresas y las instituciones. Por tanto, palpamos todas estas necesidades, todas estas dudas que han tenido también las empresas, que han tenido, porque ahora cada día menos, por lo menos nuestras empresas socias, y en este sentido yo sí que veo una clara evolución. Luego hablaremos de los retos y podremos indicar hacia dónde vamos, que está muy claro, pero esa evolución se la debemos en gran parte pues, a que se puede medir. Porque es verdad, ¿cuántos empresarios nos han dicho muchas veces, bueno, esto cuánto me cuesta, esto cuánto me repercute? Y era muy necesario poder medir esa reputación, poder medir esos intangibles. Y yo creo que ese es uno de los logros más importantes que el profesor Justo Villafañe nos ha dado pues, a la academia y al mundo de la comunicación en general. Como he dicho, pues sí, yo tuve la oportunidad de conocerlo, de conocer a su familia pues, en congresos e incluso recuerdo que con Adecomunica organizamos un congreso sobre marca territorio en tiempos en Benicàssim y ahí además, pues claro, lo bonito no era solamente la actividad académica, sino luego también pues, poder hablar, poder debatir, que yo creo que aprendí muchísimo de todos esos post-congreso, post-evento, que era pues, muy importante y fundamental. Creo que la verdad el estar hoy y que estéis vosotros y que podáis ver cómo una persona que en las clases os citamos y os recomendamos su lectura, que veáis que estamos aquí, los compañeros quienes los hemos conocido, la familia, personas que sin haberlo conocido directamente han bebido de su ciencia y hoy en día son lo que son por ella, creo que es una oportunidad muy importante y pienso que de verdad, aunque sea viernes y sean estas horas, habéis hecho muy bien en quedaros y en aprender y bueno, esto ya lo debatiremos en clase. Gracias. Muchas gracias, Estela. Ahora sí, vamos con esa segunda cuestión, que casi es el título de esta jornada. Un poco la pregunta sería cuáles son las tendencias, los desafíos, los retos de la gestión de intangible, hacia dónde vamos. Yo creo que es una pregunta de gran interés, sobre todo para el alumnado, qué es lo que va a pasar en los próximos años. Y aquí, si queréis, seguimos el orden o si queréis de manera espontánea participar. Estupendo. ¿Quieres, Sebastián? Bueno, pues ¿hacia dónde vamos en el ámbito de los intangibles? Digamos que aquí sí que entramos en la parte core, ¿no? En la parte fuerte, y que si Justo estuviera aquí estaría encantado, ¿no?, de tomar la palabra y de darnos a todos una lección sobre cómo está evolucionando el mundo de los intangibles, ¿no? Yo creo, Javier, que ahí tenemos una buena noticia con respecto a cuando hace unos años, ¿no?, tuviste que salir de una clase porque nadie entendía que un profesor digno pudiera hablar de algo como los intangibles, ¿no? Oiga, usted hábleme de finanzas y no me venga aquí a contar estos cuentos, ¿no? Y afortunadamente hoy te puedo asegurar que nadie se tiene que ir de ninguna clase, porque cuando se habla de intangibles en el mundo corporativo, en el mundo empresarial, los directivos abren muy bien los oídos y escuchan. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vivimos en un nuevo mundo, ¿no? En un nuevo mundo en el que, fijaos, en un entorno globalizado, donde todo puede copiarse, donde existe una gran banalización de productos y servicios, es decir, todo es accesible, todo se copia, todo es imitable, ¿no? ¿Dónde está la verdadera diferenciación de las cosas, ¿no? Y precisamente o posiblemente la verdadera diferenciación de lo que es la oferta de una empresa, de un producto, de un servicio, está precisamente en el ámbito de los valores, del propósito, de la visión, de la misión, de cómo gestiona su relación con los grupos de interés, de cuáles son sus herramientas de escucha, ¿no? Entonces, hemos evolucionado por completo hacia un nuevo mundo en el que no es que las empresas lo estén viendo, es que se les está obligando. ¿Por qué?
La Business Roundtable, que engloba a los 500 CEOs de las mayores empresas del mundo, ya hace varios años que dice que hay que abandonar la filosofía del shareholder, es decir, trabajar para el accionista y abrir el foco hacia un entorno multi-stakeholder. Las empresas y las organizaciones tienen que trabajar con un enfoque 360 grados hacia todos los grupos de interés. Esa es una gran lección, un gran aprendizaje, porque cualquier empresa que se precie no solo puede pretender o entender que el mundo pasa por ganar dinero. Hay que ganar dinero para ser sostenible, pero hay que demostrar cómo lo haces y además hacerlo bien. Y además gestionarlo de forma 360 con todo su grupo de interés, ¿no? Yo creo que ese es un gran hito, ¿no? Y que los CEOs o las grandes corporaciones lo entiendan, evidentemente eso es una gran noticia. BlackRock, el mayor fondo de inversión del planeta, me gusta decir que es dueño de medio IBEX 35 de las grandes corporaciones, Larry Fink, el presidente de BlackRock, en su carta que envía todos los años a los accionistas, en la última hablaba del propósito corporativo. Y decía, es curioso o interesante entender que muchas empresas no tuvieran propósito, pero seguro que después del COVID lo han encontrado, ¿no? Oiga, que el mayor fondo de inversión del mundo hable a los CEOs o a los primeros ejecutivos de algo como el propósito, ¿acaso hay mayor intangible que el propósito? Estamos en un nuevo entorno, en nuevas exigencias. El ciudadano pide forma de hacer las cosas diferentes y además hacerlas bien. Y en este entorno multi-stakeholder. Justo siempre decía que al final todo esto de los intangibles ayuda a hacer mejores empresas. Porque es verdad, partimos de lo que es la empresa, de su ADN. Partimos de escuchar cómo te ven tus grupos de interés. Se identifican los gaps entre realidades y percepciones y eso lo defines en planes estratégicos que son efectivos, que hacen mejores empresas, que tienen en cuenta la realidad de esa empresa, pero que también tienen una escucha activa de cómo son las percepciones para alinear, ¿no? Y entender un poco dónde están esos gaps, ¿no? Yo creo que eso es una gran noticia, ¿no? Y por no extenderme, hacia dónde vamos, ¿no? Para entrar ya en el detalle, ¿no? ¿Qué es lo que nos están pidiendo, al menos nuestros clientes, que es una muestra muy interesante, muy representativa del mundo de los intangibles en este ámbito, ¿no? Medición, 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 ¿no? Lo comentaba también la compañera. El KPI, En realidad, muchas veces lo que está ocurriendo es que las direcciones corporativas trabajan ya con infinidad de KPIs que provienen de diferentes áreas. Marketing les provee el NPS de clientes. La Dirección de Recursos Humanos tiene indicadores asociados a los empleados. La Dirección de Comunicación o de Medios, indicadores asociados a los medios. Operaciones, KPIs de negocio. ¿Cómo gestionamos todos esos KPIs e indicadores? Bueno, a través de metodología que precisamente permiten ordenar todos esos KPIs. Nos demandan que ayudemos a las empresas a organizar todos los indicadores para poder medir el posicionamiento corporativo de cualquier organización. Esa es una de las grandes tendencias, el KPI y la medición. Porque no voy a descubrir aquí la rueda si digo que lo que no se mide no se puede mejorar. Y eso también era una frase del propio Justo y de otros muchos eruditos que han trabajado en esta materia. Lo que no se mide no se puede mejorar. Con lo cual, afortunadamente, cada vez se pide más este tema, ¿no? Otro de los temas muy interesantes de las grandes tendencias. Cuando tú tienes la capacidad de medir la evolución de las percepciones de los grupos de interés, te puedes también anticipar a determinados riesgos, porque lo tienes monitorizado y trazado. Nos están pidiendo mapas de riesgos reputacionales. Esto es algo muy interesante y muy sofisticado. No solamente a identificar el riesgo reputacional, sino algo muy revolucionario que es a monetizar el riesgo reputacional. Esto sí que es altamente sofisticado, muy pocas empresas en España lo trabajan y viene precisamente porque el regulador, sobre todo en el sistema financiero, ha pedido a los grandes bancos que todos conocemos a que monitoricen y moneticen los riesgos reputacionales. Es decir, y pongo un ejemplo, ¿cómo afecta la cuenta de resultados de un banco si tiene un ataque de ciberseguridad y durante un día ningún cliente puede acceder a sus cuentas? ¿Cuántos clientes deja de perder por esa circunstancia? ¿Cómo se valora el daño reputacional que una circunstancia como esa provoca al banco, ¿no? Bueno, pues meterse en ese proceloso mundo es realmente apasionante, es decir, aquella semilla, ¿no? Aquellos directivos que no entendían de qué hablábamos, hoy buscan información sobre todos estos temas, ¿no? Y el otro gran tema es la sostenibilidad asociada también a la medición. Es verdad que hay una evolución tremenda hacia todo lo que tiene que ver con los criterios ESG, ¿no? El famoso Environmental Social Governance. Entonces, estamos evolucionando afortunadamente del greenwashing
a planteamientos realmente que pasan a ser transversales y core de las organizaciones, ¿no? Y la medición también asociada a todo el mundo de la sostenibilidad, porque al final la sostenibilidad es una de las principales palancas de la reputación. La reputación es el gran paraguas que engloba la realidad de la empresa y el reconocimiento de la empresa. ¿Qué hago y qué cuento o cómo cuento lo que hago? Si tú haces bien las cosas y cuentas bien las cosas que haces bien, realmente tendrás una buena reputación. Entonces hay que trabajar de forma muy coordinada en la realidad y en el reconocimiento de esa realidad. Y al final, eso es la reputación. La mala noticia, ¿no? Las grandes corporaciones lo tienen clarísimo, ¿no? Nosotros, de hecho, demandan becarios, expertos en temas de medición, de intangibles y demás. Pensar una cosa, que en las direcciones de comunicación se están empezando a incorporar gente de métricas. Cuando una dirección de comunicación de una multinacional te contrata un matemático para el área corporativa, es que algo está cambiando, ¿no? Algo está cambiando con respecto a cuáles son los perfiles competenciales que se necesitan en las áreas corporativas, o los refuerzos, ¿no? Entonces, lo que quiero decir, y para acabar, es las grandes corporaciones tienen muy claro el mundo de los intangibles, es una inercia, lo exigen los CEOs, lo exigen los presidentes, lo exige el regulador, lo exigen los inversores. Esto afortunadamente no tiene marcha atrás, pero afecta principalmente a las empresas reguladas, a las empresas que tienen que reportar de forma transparente, a las empresas que tienen esa obligación. Creo que queda muchísimo camino en el mundo de la pyme, en el mundo de la pequeña empresa, instituciones, asociaciones menos estructuradas, quizá menos profesionalizadas, o que sobre todo hacen una estrategia muy focalizada a la vieja usanza, a la del siglo XX, a la economía del marketing, si me lo permitís. La economía del marketing es aquella que focaliza o que está focalizada en el producto y en el servicio. Pero es que hoy, en el siglo XXI, vivimos en la economía de la reputación, que está focalizada precisamente a hacer empresas mediante modelos y metodologías que te permiten medir lo que haces y que te permiten medir cómo lo ves y que te permiten ajustar planes estratégicos que, como son medibles, hacen que sean mejores y por defecto implican la mejora de las organizaciones. Con lo cual, bueno, yo creo que con eso pues más que suficiente. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Una síntesis en 8 minutos, súper compleja, fantástica. Magda, si quieres enfocarlo desde la academia. Bien, nos planteas. Gracias. Hablar sobre los desafíos y los retos de la gestión de intangibles. Yo, para empezar, a contestar aquí y a participar en la mesa en esta cuestión, traigo las palabras de Justo, ¿sabes, Sebastián? Como lo has dicho antes, yo digo, pues mira, yo traigo las palabras de Justo. Y era en una entrevista que dio en el año 2020 en la revista Corresponsables, le hacían la misma pregunta. Le preguntaban, ¿cuáles son los grandes retos a los que se enfrentan las organizaciones? Y Justo contestaba, personalmente es algo que tengo muy claro, comprometerse de manera fehaciente con el futuro del planeta, de la humanidad, del bien común. Yo no soy sacerdote ni nada parecido, me considero un científico social rabiosamente empirista. Y aunque no es cierto, muchas veces les digo a mis colegas de la firma y a mis alumnos que yo no tengo opiniones, solo evidencias empíricas. Pues bien, desde estas evidencias empíricas, una buena empresa tiene que hacer parte común con la sociedad en la búsqueda de un nuevo contrato social. O el capitalismo se salva a sí mismo o nos hunde a todos con él. Esto era lo que Justo decía. Y esta es una muestra más de todo lo que hemos estado diciendo en esta mesa, de que era una persona innovadora, visionaria, un pionero y que tenía la voluntad de querer cambiar las cosas desde su labor docente e investigadora. Y probablemente esto que nos dice nos puede resultar fácil de entender si nos remitimos a la actualidad. Si nosotros, estoy segura que todos y todas hemos leído en la prensa, hemos visto las noticias que hablan sobre esa superhuelga que se ha montado en Estados Unidos en el mundo de la automoción. Seguro que todos lo conocéis, que ha juntado a lo que llaman los tres grandes de Detroit, que es General Motors, Ford y Chrysler. Todos los empleados en huelga. Bueno, Chrysler en verdad pertenece a una empresa, a otra empresa que se llama Stellantis, que
por cierto, tiene su sede en Ámsterdam. Bueno, allí los empleados de Ford, de Chrysler y de General Motors. Hemos visto en las noticias que el presidente de Estados Unidos se ha posicionado al lado de los huelguistas y ha hecho manifestaciones como las siguientes. Les ha dicho a los empleados de las empresas, manteneros firmes, os merecéis un aumento considerable y otras ventajas. Y ha añadido, que es un argumento que suele utilizar bastante, dice, Wall Street no construyó este país, la clase media construyó este país. Podemos también, me viene a la mente que también podíamos recordar la huelga, compañeros de comunicación audiovisual, la huelga que hubo, que ahora parece que se esté solucionando, la huelga de escritores y guionistas de Hollywood, ¿no? en la que han estado en pie de guerra durante todos estos meses. Y también un periodista le preguntó al presidente, a Biden, le preguntó qué opinaba de esa huelga cuando se inició, y él contestó simplemente, páguenles más. Lo de pay them more, que se ha hecho viral, ¿no? Se han hecho muchos memes con eso. Y yo creo que esto lanza, compañeros de la mesa, lanza una percepción global sobre la reputación de las empresas. Y utilizo la palabra global en un doble sentido. Global en esa percepción global de todo el planeta, porque no creo que esta noticia no haya llegado a cualquier rincón del planeta, esa percepción global. Y global también en el sentido, una percepción global de la empresa, así como concepto, la empresa, la reputación de la empresa. Creo que esto lanza esa percepción sobre qué reputación tienen las empresas. Y ahí lo enlazo con lo que nos decía Justo, porque él nos enseñó que el valor intangible es muy importante y nos alertó de que hay que revisarlo, como hemos visto en sus declaraciones anteriores. Hablando de desafíos a los que nos enfrentamos, yo creo que no es difícil pensar en qué desafíos tenemos por delante los profesionales de la comunicación. Ya se ha dicho, tenemos el desafío de la sostenibilidad, ¿no? La sostenibilidad en muchos aspectos, sostenibilidad en justicia, en igualdad, en equidad, tantas cosas, pero muchas veces cuando hablamos de sostenibilidad lo que nos viene a la cabeza es la sostenibilidad medioambiental, que también la emergencia climática está ahí y es muy importante, y creo que todos la podemos distinguir, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Se habla también mucho del capitalismo de stakeholder o el capitalismo regenerativo. Es una cuestión que ya hace años se viene hablando mucho en esa cumbre tan importante que se hace todos los años en Davos, ¿no? De hecho, su presidente, el presidente del World Economic Forum, que son los que organiza la cumbre esta de Davos, tiene un libro titulado así, Capitalismo de Stakeholder, que es ese capitalismo a largo plazo, basado en la transparencia, basado en la confianza, y eso implica muchas cosas dentro de la organización, como puede ser la innovación, nuevas fuentes de capital que están surgiendo, un nuevo mundo laboral o incluso el liderazgo responsable que dicen para la cohesión social. Y claro, si yo pongo ahora en esa balanza esto que estoy diciendo del capitalismo de stakeholder con el ejemplo este que os comentaba de las huelgas y esta percepción global de la empresa, yo pienso y me doy cuenta, ¿no?, compañeros de la mesa, que quizá hay algo que no acaba de cerrar bien, que el tema de los intangibles, que el tema de la reputación aún tiene grietas en la realidad. Por tanto, ahí tenemos un desafío muy importante como profesionales de la comunicación y de la gestión de los intangibles. Lo ha dicho Sebastián, tenemos el desafío también del propósito corporativo, que pues yo me alegro mucho que ahora las empresas le presten atención al propósito corporativo. Nosotros en la universidad
desde nuestra apertura humanista que siempre hemos tenido en nuestras enseñanzas, de la identidad corporativa hemos hablado mucho. Y me alegro que ahora las empresas sepan que para cualquier liderazgo hay que tener un porqué, y eso es tener un propósito, tener un porqué. Y el desafío también más importante que tenemos es el de la reputación corporativa. Como no, es uno de los más importantes, y dentro de la reputación corporativa, hablando de los riesgos reputacionales, de las oportunidades reputacionales, me gustaría destacar dos cuestiones. Una es la tecnología exponencial a la que estamos sometidos. Ahí tenemos un riesgo reputacional a lo mejor, o una oportunidad reputacional. Y como no, tenemos que hablar de la inteligencia artificial generativa, ¿no? de ChatGPT y todo esto, que yo quiero recordarle a la gente que el año pasado, tal día como hoy, ChatGPT no existía. Se lanzó a finales de noviembre del año pasado, y ahora encontramos congresos sobre ChatGPT, montones de aplicaciones sobre ChatGPT, papers sobre ChatGPT. Se habla continuamente. Ha llegado, ¿no?, como un tsunami esta cuestión. Por tanto, sí que tenemos ahí un desafío muy importante. Lo último que he oído es que la próxima actualización que hará ChatGPT va a incluir la posibilidad de interactuar con él con la voz, ¿no?, como hacemos con Siri o con Google, y también se podrán subir fotos y se podrá también interactuar con él a través de una foto, una única foto. Y por último, como os he dicho, dos cosas que quería mencionar muy importantes en la reputación corporativa. Una es esta, la tecnología exponencial, la otra son los cambios geopolíticos, que sí que así dicho parece que sean cosas muy lejanas, tanto la tecnología exponencial como los cambios geopolíticos. Parece que sean cosas lejanas, cosas que no nos llegan, y no es verdad, todo nos está afectando y va a afectar al futuro de las empresas y de las personas, no necesariamente de las grandes, también de las pequeñas. Aquí lo hemos visto, la guerra de Ucrania y Rusia ha perjudicado a un sector muy importante como es el azulejero en Castellón. Muchas de las tierras que utiliza el sector azulejero provienen de allí, de Ucrania. Se ha visto muy afectado. No hablemos de la situación del gas, como también está afectando a este sector económico. Rusia es el segundo país que más produce gas detrás de Estados Unidos, y aunque España no es Rusia no es su cliente prioritario, pero sin duda estos cambios geopolíticos están afectando mucho la economía de nuestras empresas. El conflicto de Ucrania, por ejemplo, a nivel marca ha tenido muchas implicaciones en empresas que han tenido que dejar de operar en Rusia y tener que decidir si mantienen allí sus infraestructuras, si mantienen sus empleados o no, o han tenido problemas por el mal uso de la marca, ¿no?, también en esa situación. Y luego también, así como anécdota, también comentaros, porque son cosas también para reflexionar y que van a afectar también en qué significa gestionar intangibles. A raíz del conflicto de Ucrania y Rusia, de la guerra, los gestores de fondos se planteaban una cuestión muy interesante, y era: ¿invertir en empresas que venden armas ya no está mal visto? Se preguntaban, porque en ese momento, y en ese momento os digo que fue el año pasado, porque la guerra se inició en febrero del año pasado, en ese momento empezó a crecer el debate en el mercado de si incluir o no a las empresas armamentísticas dentro de la estrategia sostenible para las inversiones sostenibles. Bien, y ahí, por tanto, empiezan a surgir muchas cuestiones sobre las que debatir, sobre las que plantearse una postura y tomar una postura. La verdad es que no es muy original decir que el futuro está por venir, pero lo que sí que no me gusta decir es
que pensemos en cómo será el futuro, ¿no? Porque te sitúa como en un plano alejado, como en un plano de observador. Hostia, yo estoy aquí, pienso el presente, pienso el futuro. No, y yo no creo que ese sea el papel que tenemos que tomar, porque lo que tenemos que decir es cómo vamos a construir el futuro. Nosotros estamos dentro de ese futuro. Así que, por tanto, es nuestra responsabilidad. Muy bien, muchas gracias, Magda. Vamos, si os parece, con Javier, sobre esa visión. A ver, por favor. Nada, Javier, cuando quieras, un poco tu visión sobre esos retos, sobre esos desafíos a los que nos enfrentamos. Bueno, bien, vamos a ver, vamos a ir, digamos, poniendo un poquito punto final a la mesa. Efectivamente, a mí me está resultando apasionante. Todo lo que estáis diciendo es formidable, es fantástico. Y claro, yo tengo una percepción que no sé hasta qué punto es un prejuicio. Cuando uno se refiere a lo más sublime, a lo más espectacular, a lo más bonito, suele utilizar una expresión que es muy coloquial, es muy popular, que es: eso no tiene precio. No tiene precio. ¿Cuánto mide usted? ¿Cómo puedo yo decir hasta qué punto? Bueno, soy optimista por naturaleza y creo efectivamente que las cosas están mejorando muchísimo. Desde aquel libro de finales de los 80 del filósofo profesor Alejandro Llano sobre la nueva sensibilidad, en la que hablaba de las, digamos, de las que de alguna forma eran condiciones dominantes en las empresas y las condiciones emergentes, ¿no? Los valores dominantes y los valores emergentes. Y hacía una diferenciación extraordinariamente clara y en ese momento muy futurista, porque era muy revolucionario, en los años finales de los 80. Justo y yo hablamos mucho de ese libro y de esa filosofía, ¿no? Efectivamente, ha salido como casi constante el asunto de corto, medio y largo plazo. A mí me parece que esta es una idea perfecta para identificar las cosas que van a prosperar y las que no van a prosperar. El corto plazo, que lamentablemente estamos en una sociedad cortoplacista en todos los sentidos, pues no es compatible con el tema de los intangibles y del largo plazo y de vamos a ver si entre todos podemos llegar a definir. Claro, me ha gustado mucho la intervención de Santiago y ha sido además muy concreto en aspectos medibles que se pueden de alguna manera percibir enseguida. La tasa de rotación, es decir, la bolsa. Oye, la bolsa. Vamos a ver, Santiago. Es decir, la bolsa tiene a veces variaciones y fluctuaciones patológicas, ¿no? Y efectivamente eso exige que también haya un sistema informativo periodístico que de alguna manera permita que todo esto de lo que estamos hablando sea capaz de ponerse en valor, es decir, de hacer un clic. Yo estoy convencido, me parece a mí, Magda, que estamos a un tris de conseguir que haya un clic que nos cambie radicalmente el enfoque, pero yo creo que ahora mismo todavía estamos en el viejo enfoque. Es decir, que yo soy optimista en cuanto a la evolución, pero creo, pues, ¿por qué? Pues porque los sistemas informativos no están profesionalizados de una manera rigurosa. Es decir, y a mí me parece que sin periodistas rigurosos que hagan que la opinión pública esté perfectamente informada, porque ¿quién evalúa a esos CEOs que deciden efectivamente apostar por los intangibles? ¿Cómo se evalúan esos CEOs? Es decir, el CEO a su vez tiene que estar evaluado. Y si no hay una sociedad permeable, bien informada, con unos profesionales que sean capaces de orientar al derecho a recibir información veraz de todos y cada uno de los ciudadanos, ¿no? La situación, bueno, ahora que vamos a hablar de la inteligencia artificial, Magda, es decir, que ahora mismo eso no ha hecho más que aparecer y las cuestiones que nos plantea son abismales, o sea, son abismales e inquietantes, es decir, todo lo que estamos haciendo por mejorar y por hacer que esto llegue a ser, digamos, algo efectivo y eficaz, se puede venir al traste porque efectivamente puede haber una intervención manipuladora inmediata. Es decir, claro, antes lo teníamos muy claro, ¿no? Que el principio de siglo, hacer las cosas bien, que era el principio, el buen paño en el arca se vende. Otra cosa de aquella cosa que decía, bueno,
Pero claro, luego eso lo hemos sustituido por hacerlo saber. O sea, vamos a transmitir las cosas, aunque no las hagamos bien, vamos al maquillaje. Estamos todavía en las prostimerías de la etapa del maquillaje. Es decir, hay mucho maquillaje. ¿Y para qué os voy a hablar de la comunicación institucional? Es demoledor. Es decir, la comunicación de ámbitos políticos, públicos, institucionales. Es decir, ahí no hay ninguna profesionalidad. Recuerdo que con Justo, y estamos hablando de Justo y me enternece esa conversación que tuvimos porque escribí un artículo en uno de los anuarios de DIRCOM en el que pedía que se propusiera un itinerario, una trayectoria que terminase en un cuerpo de élite que serán los directores de comunicación del Estado, DIRCOM del Estado. Esta era la propuesta que yo hacía. Y Justo me dijo, oye, me fastidia que no haya tenido yo esa idea, porque a mí bueno, efectivamente el siglo XIX, el siglo XX han sido siglos muy contundentes donde los abogados del Estado, los economistas del Estado han tenido un protagonismo, y recuerdo que haciendo esta propuesta en DIRCOM hubo, en fin, muchísimas personas que se interesaron. El propio Jordi Sevilla, que era ministro de no me acuerdo qué, quiso poner en marcha una comisión. Todo ha quedado en agua de borrajas. Aquí no hemos avanzado nada. Es más, yo creo que hemos dado pasos hacia atrás. Es decir, yo presidí tribunales, y Carmen es testigo de aquello que hicimos en aquella época, tribunales para directores de comunicación de ayuntamientos, del Congreso de los Diputados, todos estos tipos que sacaba la oposición ahora están de curritos, es decir, porque a medida que venía el señorito nuevo traía a su persona de confianza, fuera o no fuera profesional de la cosa. O sea que aquí no es que no hayamos avanzado, sino que hemos retrocedido, ¿vale? Claro, el corto plazo, cuando los políticos imponen su corto plazo, imponer el largo plazo en otros ámbitos es dificilísimo, porque es que lo vemos todo con una inmediatez absoluta y con la necesidad de salir rápidamente con el maquillaje, y buenas capas de maquillaje, buenas capas de maquillaje, que se nos vea, es decir, vamos a sacar al Cid Campador después de muerto, es decir, también hemos comentado que, en fin, esto lo hablábamos mucho Justo y yo, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué pasará cuando nosotros nos hayamos ido? Él ya se ha ido, yo iré inmediatamente después. Probablemente en otra mesa redonda que tengáis dentro de un año, a lo mejor dice, oye, por eso Fernández Mar, ¿os acordáis que estuvo aquí en la mesa? Pues ya está con Justo Villafañe. Vamos a ver, es decir, maquillaje. Estamos hartos del maquillaje. Y con la inteligencia artificial, el maquillaje es mortal. Claro, esa situación que nos viene puede ser... Entonces, hombre, no quiero ser pesimista, pero tampoco podemos ser ingenuamente optimistas, ¿eh? Entonces, vamos a ver si ponemos las bases desde la profesión, desde la profesionalidad y desde la academia, desde las instituciones académicas, desde la universidad. Somos conscientes, hemos celebrado un congreso internacional en la Complutense hace un par de semanas y hemos sacado un compromiso con un documento como muy rotundo sobre la inteligencia artificial en comunicación, es decir, que espero que llegue a todos nosotros dentro de poco, porque me parece que algo tenemos que hacer, algo tenemos que mover para que este asunto no se nos vaya de las manos, ¿no? Muchas gracias, Javier. Esther, ¿cómo veis desde Prodigioso Volcán esos retos que vienen? Bueno, lo primero quiero decirle a Javier que para poner el contrapunto positivo, que quien siembra recoge, y que gracias a esta aportación tan grande, tanto de Justo como de la labor de DIRCOM, empiezan a haber muchos socios institucionales. Y no solamente eso, sino que estamos consiguiendo, aquí en esta comunidad hemos sido los primeros que hemos conseguido un apoyo fehaciente de la Administración. El año pasado organizamos las primeras jornadas de comunicación y pymes, donde se habló muchísimo de los intangibles y la comunicación corporativa, porque ya nos encargamos, incluso de la comunicación consciente, ya nos encargamos de traer ponentes que abrieran los ojos a los empresarios valencianos, de la Comunidad Valenciana. Pero este año, de nuevo, con un nuevo Consell, se nos ha renovado esa subvención, ampliándola para que sigamos trabajando en esto. Por tanto, quien siempre recoge, y hay que agradecer que realmente esto luego se convierte y de verdad permite que se siga evangelizando. Eso por empezar. Yo voy a resumir en 3 puntos únicamente, donde creo que se recoge todo. Lo primero, yo creo que
que la gran revolución tecnológica ha sido algo que ha hecho que todo fuera a una velocidad brutal. Y eso lleva a la digitalización y al Big Data. Esto es lo que hace que hoy en todas las profesiones, en todos los ámbitos y especialmente aquí en la parte de intangibles hayamos evolucionado y se permita esa velocidad y esa medición que hace que se tangibilice algo que es tan difícil de ver o que hace 20 años sea tan difícil de ver, pero que hoy, desde luego, las grandes corporaciones del IBEX, que están todas en DIRCOM, todas valoran absolutamente el rol del DIRCOM, de esta figura, porque lo tienen pegado al lado, como decía antes, en la toma de decisiones. La primera parte es esa parte, y eso te lleva también al I+D+I y a la innovación. El Big Data hace que la innovación sea mucho más rápido. La segunda yo lo resumiría con una palabra, que es sostenibilidad, ¿no? Y de manera transversal. Y eso te lleva también a que, además de que estamos en la era del propósito, las empresas no pueden ya solamente decirlo, tienen que hacerlo. La digitalización, las redes, Internet, hace que sea necesaria esa transparencia y ese reporting, ¿no? Entonces creo que ahí la importancia de la comunicación y la comunicación corporativa, porque al final es la percepción que se tiene de las empresas lo que hace que valgan más o valgan menos. Yo estaba fijándome que veo muchas manzanitas. ¿Sabéis cuánto valen la marca Apple? ¿Cuánto está valorado hoy esa marca? Más de 270.000 millones de euros. Eso es tangibilizar lo intangible. Y esto está aquí, en la universidad, en vuestros ordenadores. ¿Por qué elegís ese y no elegís otro cualquiera, no? Al final esto es marca, porque realmente todos los ordenadores son potentes, funcionan estupendamente, pero todos queremos tener un Apple, ¿no? Es una manera de tangibilizar. Y en tercer lugar, y no por ello menos importante, para mí es absolutamente clave la cultura interna, la cultura organizacional. Hablaba antes, Santi, de la baja tasa de rotación. Eso es importantísimo. Las empresas no solamente tienen que fijarse en la parte de tener un propósito, tienen que anclar en ese propósito a toda su plantilla, ¿no? No solo cuidarla como plantilla, teniéndola totalmente, o sea, hoy el que no forma su plantilla y la capacita para seguir avanzando a las velocidades a las que vamos, la IA, por ejemplo, nosotros en el Volcán estamos obligados a trabajar con IA dentro del Volcán. Mario, en paz descanse, es un fanático de la IA para pinzarla el propósito, para que nos ayude a ser más rápidos. Él siempre hablaba de la IA como un becario que te ayuda y que te facilita una información que para ti sería costosa y que pierdes un tiempo valioso cuando tú tienes capacidad para hacer otras cosas más potentes, ¿no? No tenemos que tener miedo a nada. Y tenemos que cuidar muchísimo a los empleados, porque al final ellos son también los que abanderan la marca, son los altavoces de la marca, y si tú cuidas muy bien, como contaba Santi, a un empleado incluso la cultura de la salud, del bienestar, esto hace que la marca también se revalorice y que se contribuya a que siga siendo una marca competitiva, ¿no? Una empresa competitiva. Para mí serían estas tres tendencias, ¿no? o retos a los que tienen que hacer frente las empresas: digitalización, sostenibilidad y cultura interna. Muchas gracias, Esther, y enhorabuena por la confianza del nuevo Consell en este congreso, que es tan importante para las pymes, no solo para las grandes empresas, para las cotizadas, sino para otro estadio que es el que habitualmente nos movemos, que es de las pequeñas y medianas empresas. Y casi por citación, por referencia, Santi, ¿cómo ves tú esos retos que te habías quedado antes a punto de citar? Bueno, pues yo tenía anotado 5 retos, ¿vale? Y os lo comento también un poco desde el prisma de la empresa, ¿vale? El primer reto es una exigencia, tal cual, exigencia, ¿vale? De tangibilizar. O sea, necesitamos medir. O sea, tú me pides un presupuesto de tanto para esto, muy bien. Vamos a medir esto. Y en paralelo, una exigencia a que la parte directiva de la compañía esto lo vea como una visión a corto plazo. Ni a medio ni a largo. A corto. Javier, necesitamos esta tensión. O sea, no puede ser, no, esto
saldrá aquí, hemos hecho un informe. No, porque al tercer informe no se puede venir a decir, no, vamos a hacer otro informe. No, tío, o sea, ya hemos hecho 3 informes, ¿vale? Ya hemos tomado estas medidas y eso yo creo que es un reto también y una exigencia por parte de la empresa. Y hablo internamente, ¿eh? La segunda es una exigencia a alinear la estrategia corporativa con el posicionamiento de la estrategia de negocio con el posicionamiento de la compañía. Y esto tiene que venir desde la parte directiva de la empresa. Es lo que os comentaba antes. Si nosotros queremos ser un referente en el sector de tal, empecemos a trabajar con esto. Y empecemos a trabajar la parte de comunicación y la apuesta por la parte de comunicación o la apuesta por la parte de recursos humanos, por la parte de operatividad, en que esta misión y visión de compañía 4 años empecemos a cubrir estas capas para que seamos en el mercado lo que queremos ser o traslademos esto que queremos ser a nivel de posicionamiento. El tercero es esta necesidad o exigencia de ser resilientes. O sea, la sociedad va a una velocidad que lo que debemos de trasladar, este objeto de empresa que queremos ser, empiezan a entrar factores de forma inmediata, ¿vale? Que tenemos que tener una capacidad de tener bien asentadas las bases para poder dar respuesta a esto que nos da la sociedad. Creo que tú hablabas tú, Sebastián, ¿no? O sea, es que la sociedad nos está exigiendo, es que vemos esta tendencia en la sociedad, es que vemos este aspecto. Ostras, ¿está alineado? Lo podemos cubrir, tenemos que ser ágiles en poder, por eso hablo del medio plazo, ¿no? No podemos empezar a plantearnos cosas de, bueno, vale, pues ahora hemos detectado este aspecto, este ámbito, este tal, bueno, vamos a empezar a trabajarlo. No, tenemos que ser conscientes y tenemos que ser capaces de ágilmente dar respuesta a aspectos sociales, ¿vale? El cuarto es este salto y conexión de esta gestión intangible corporativa a la parte personal. Cada vez, y es mi opinión, la gestión de un intangible o de una compañía cada vez está más influenciada por aspectos personales de la gente que forma parte de esta organización. Y yo, por ejemplo, en mi caso como directivo, una acción que yo haga como directivo y que trabaje en redes sociales afecta al valor de mi cotización y a la reputación de mi empresa. Y yo creo que ese gap existe. Todavía no sé si somos, y no lo sé, es un tema que dejo encima de la mesa y a debate, si hemos conseguido trasladar o aterrizar en esta parte humana y personal toda esta parte de gestión intangible de la empresa. Oye, vamos a bajarlo, ¿vale? Oye, seamos conscientes de esto, seamos conscientes de esto otro, que cualquier cosa que hagamos pueda hacer, ¿no? Y ya el último reto es que esto, pues como todo en la vida, nos lo creamos. Que nos lo creamos. ¿Por qué? Pues porque no tenemos opción de ser sostenibles medioambientalmente. Es que es así, es que tenemos la necesidad de hacerlo. El reto que yo creo que tenemos las empresas es que esto nos lo creamos y queramos ser sostenibles porque va dentro de nuestro ADN y no porque cuando tengamos que ir a pedir un crédito al banco, nuestro índice de sostenibilidad sea un ratio de cuál caro será el dinero que a mí me vaya a dar el banco, ¿no? O que nos venga impuesto, o sea, que haya... ¿Qué quiere decir que tengamos la obligación de tener un plan de igualdad? El plan de igualdad tiene que estar en el ADN de la compañía. O sea, no nos podemos plantear ahora que hayan diferencias, pero eso no puede venir así, ¿no? O sea, es que, tiene que estar dentro de mi ADN toda esta acción. O sea, nuestra empresa hace 12 años, yo creo que nunca nos hemos planteado aspectos que ahora se contemplan, porque ya los veníamos dados desde el principio, ¿no? Y lo mismo con la parte de sostenibilidad, o sea, ¿qué es este reto de que nos lo creamos? Que baje de arriba abajo, de los pisos de arriba abajo, para que cuando vayan ustedes sea tan claro lo que nos están planteando,
que no entre arriba, bueno, si yo facturo esto, no, es que no hemos entendido nada. Una persona que le dice eso ganará muchos millones, pero yo creo que de esto no ha entendido nada, ¿no? Por lo tanto, para mí estos son un poco los retos que yo veo desde la parte de empresa, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Sandy. Estela, con ella concluimos esta ronda de retos. Bueno, intentaré ser muy rápida porque además de que toda la mesa ya ha indicado, yo creo que los retos más importantes, bueno, todos los retos, yo de hecho ya me habéis pisado, ¿no? Pero quería vincular muy rápidamente pues lo que habéis comentado, ¿no? La sostenibilidad, fundamentalmente, creo que todo el mundo ha hablado de ella, liderazgo responsable, obviamente la reputación, la comunicación, con algo que las empresas, y que yo este año estoy trabajando mucho y que nosotros desde el departamento también y desde la titulación también estamos trabajando, que son los ODS. Yo creo que es un reto muy importante, estamos ya a 7 años del 2030 y obviamente el hecho de que las empresas que están empezando a valorar, el otro día leía yo que las empresas se lo están creyendo, que está aumentando, un 81% creo que leí de empresas están adoptando líneas de los ODS y las están integrando dentro de la responsabilidad social o bueno, de la comunicación interna, lo que sea, ¿no? Son tan amplios y tocan todo tipo, ¿no? de temas. Entonces yo pienso que eso sí que es un reto, el 2030 está ahí y que las empresas, como bien decía Santi, se lo crean, que para mí también es fundamental, y que al fin y al cabo desde 2015 que se plantearon esos objetivos, ¿no? Que al fin y al cabo lo que pretenden es pues eso, la paz, la igualdad, que vivamos mejor, el que nos demos cuenta de que somos afortunados y afortunadas, pero que todo el mundo no lo es, ¿no? Y que tenemos que abogar por erradicar la pobreza. Todo esto yo creo que puede implementarse muy bien pues, con lo que hemos dicho, y yo lo apuntaría ya para no enrollarme mucho, ¿no? Y para cumplir con el horario que Guillermo está sufriendo, como algo que apostille pues, lo que pueden hacer las empresas, ¿no? En un futuro muy cercano, porque estamos ahí. Muchas gracias. Si tuviéramos que condensar todas estas sabias aportaciones en una nube de palabras, pues podríamos decir que la sostenibilidad, la medición, la economía de la reputación, la inteligencia artificial, la resiliencia, los comportamientos, la coherencia y los ODS serían los grandes temas que hemos tocado en esa mesa redonda. No quería cerrar esta mesa sin proponer o invitar a los alumnos que hoy nos acompañan que el mejor homenaje a Justo Villafañe sería empezar por la imagen positiva del 93, por gestión profesional de la imagen, por la buena reputación y por la buena empresa. 4 libros fundamentales, además como obras completas, no como papers que son más sueltos, sino como ideas intelectuales, como conceptos muy desarrollados y que creo que todavía están muy vigentes y que básicamente son una cartografía de la profesión. Desde el 93 hasta 2013 el comunicador estratégico se puede ver reflejado y comprobar cuál ha sido la evolución de esta profesión. De hecho, el mapa de públicos que plantea el profesor Justo Villafañe sigue vigente. Lo hacemos todos los años con los TFGs, con los proyectos empresariales, porque suele ser una herramienta sintética, básica y muy compleja para poder implementar y desarrollar. Agradecemos la presencia y la participación. Muchas gracias por vuestra aportación y damos paso al siguiente libro.